Vamos a ver los límites infinitos y límites al infinito, básicamente. Acá hay una gráfica que corresponde a una función y primero son los límites infinitos. Generalmente cuando tenemos funciones racionales, el valor de y puede tender hacia menos infinito o hacia más infinito. Que decrezca siempre o que crezca siempre cuando se aproxime a un número específico. Por ejemplo, esta función y igual a 1 sobre x, cuando x toma valores menores a 0, cada vez que x se acerca a 0 por la izquierda, tiende al infinito negativo. Cuando x es 0 se indetermina porque no se puede dividir 1 entre 0, no existe. O cuando x es mayor que 0, entonces si se acerca a 0 por la derecha tiende a más infinito. En simbología nos quedaría, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha va a ser más infinito, porque a medida que asigno un valor más cercano a 0 por la derecha, ya se va a aproximar más al infinito positivo. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda va a ser menos infinito, porque a medida que asigne un valor más cercano a 0 por la izquierda, ya se va a aproximar a menos infinito. Va a ser un límite indeterminado o divergente, porque por la izquierda va a tender a un lugar y por la derecha hacia otro. Lo podemos ver en este cuadrito, cuando x toma valores cada vez más cercanos a 0 desde la derecha, o sea, valores mayores a 0, la división se va haciendo cada vez, el producto, el cociente de la división se va haciendo cada vez mayor, tiende a ser infinito. De la forma similar, cuando x se acerca a 0 por la izquierda, o sea, valores menores a 0, cada vez se va acercando más a menos infinito. Entonces esa es va a ser literalmente una regla, ¿verdad? 1 sobre x, el límite cuando x tiende a 0 va a ser infinito, ya sea positivo o negativo, dependiendo qué lado estemos evaluando. Vamos a hacer una serie de ejemplos y vamos a tener aquí calcular el límite cuando x tiende a 3 de esta función, que es también racional, x más 1 sobre x menos 3. Lo expresamos de forma correcta, ¿verdad? Que va a tender a x tiende a 3 por la derecha. Y ahora vamos a tener, cuando x es mayor a 3, yo voy a asumir un número mayor que 3, 3.01 podría ser, y entonces sustituyo este valor, 3.01 más 1 va a quedar 401, 3.01 menos 3 me va a quedar 0.01, de forma que va a llegar a tender a 4 sobre 0, pero como nunca va a llegar a ser 0, sino que un valor muy cercano a 0, al dividir cualquier número entre un valor cada vez más cercano a 0, esto se vuelve infinito positivo. Si lo calculo por la izquierda va a ser similar, ¿verdad? Voy a asumir un valor menor a 3 y un valor menor a 3 por la izquierda va a ser 2.99. Cuando lo sustituyo, 2.99 más 1 me va a dar 3.99. Pero en el denominador me va a quedar negativo, porque 2.99 menos 3 me va a quedar menos 0.01. Quiere decir que aquí va a tender a 4 y aquí a menos 0.0001, ¿verdad? Entonces me va a quedar negativo. Entonces nos va a quedar que el límite es divergente porque a la izquierda tiende para un valor y a la derecha para otro valor que es infinito. Vamos a ver otro ejemplo muy similar, que es calcular el límite cuando x tiende a menos 5 de la siguiente función, que es 1 menos x sobre x más 5. Entonces vamos a calcularlo primero por la derecha. Cuando hablamos de que es un límite que tiende por la derecha a menos 5, va a ser un valor mayor a menos 5. Entonces un valor mayor a menos 5 puede ser menos 4.99. Entonces vamos a sustituir, ¿verdad? 1 menos x volvería 1 menos 4.99 sobre menos 4.99 más 5. Entonces, por la ley de signo, este se vuelve positivo, nos queda en el numerador 5.99 y en el denominador 0.01. Quiere decir que vamos a tener una cantidad cercana a 6 acá y una cantidad cercana a 0 en el denominador, y entonces eso nos va a dar más positivo, más infinito. Cuando nos acercamos por la izquierda vamos a suponer un valor menor a menos 5 y un valor menor a menos 5 va a ser menos 5.01, porque los números negativos entre más se alejen de 0 menores son. Entonces sustituimos menos 0.5 menos 5.01
y por la ley de signos también se vuelve positivo, pero abajo nos va a quedar una cantidad muy, muy cercana a cero, pero negativa. Entonces, cuando vivimos un valor positivo entre una cantidad negativa, nos va a dar infinito, pero infinito negativo. De igual forma, el límite va a ser divergente porque la gráfica va a tender entre en -5, ¿verdad? La gráfica va a tender hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde nos acerquemos, por la izquierda o por la derecha. Aquí tienen una serie de ejercicios y ya tienen la respuesta a la que deben llegar, ¿verdad? Pero sería interesante que ustedes lleguen sustituyendo valores y razonando que cuando tenemos cualquier número arriba sobre una cantidad muy, muy cercana a cero, positiva o negativa, eso va a influenciar en que sea infinito positivo o negativo. Ahora vamos a ver límites al infinito. O sea, y para eso vamos a comenzar con ciertas reglas, porque los límites al infinito es cuando x tiende a ser infinita. Entonces, veamos, la primera regla, cuando cualquier número k, cualquier número sobre infinito va a ser cero, porque cualquier número que se reparta en una cantidad infinitesimal de observaciones tiende a ser cero, ¿verdad? Si tenemos 10 manzanas y las vamos a repartir entre millones de personas, pues la manzana tiende a ser cero porque la dividimos entre muchas partes. Cuando tenemos un valor, ¿verdad? En X o cualquier valor K, siempre que sea positivo o mayor a cero y la vamos a dividir entre una cantidad muy cercana a cero, va a ser infinito, que es lo que acabamos de ver. Eh, Siempre que la cantidad en el numerador sea positiva, pero si es negativa va a ser menos infinito. Cuando tenemos infinito dividido entre cero va a ser cero. Menos infinito entre cero va a ser cero. Menos infinito entre menos infinito es indeterminado porque nunca sabremos así en certeza cuánto es este infinito y cuánto es este infinito. Eh, Cuando tenemos dos infinitos con signo contrario va a ser indeterminado. Cuando tenemos dos infinitos con signos iguales va a ser infinito con el mismo signo. Si tuviéramos menos infinito, nos queda menos infinito. Si tenemos más infinito, nos queda más infinito. Ahora, si tenemos multiplicación de infinitos, va a ser infinito. Infinito por cero también es indeterminado. Cualquier número k mayor a cero multiplicado por infinito va a ser infinito. Cualquier número k menor a cero multiplicado por infinito va a ser menos infinito, o sea, k negativo, ¿verdad? Cuando sumamos o restamos un número a infinito, nos va a dar infinito. Si se le restamos a un infinito negativo, va a ser menos infinito. Si se lo sumamos o restamos a un infinito positivo, va a ser infinito positivo. Y cuando tengamos infinitos, por ejemplo, de potencia, siempre vamos a determinar el signo por el grado por la mayor potencia, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. El límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre x menos 3. Entonces vamos a sustituir literalmente en lugar donde estaba x y los infinitos y nos va a quedar infinito más 1 va a ser infinito. Infinito menos 3 va a ser infinito, que es la regla que acabamos de ver, infinito más k o menos k. Y nos queda infinito sobre infinito, que es indeterminado. Luego tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 2x. Y entonces tenemos menos 2 y en lugar de x vamos a poner menos infinito. Pero aquí tenemos multiplicación de signos, ¿verdad? Eso se hace positivo y cualquier número multiplicado por infinito es infinito, así que nos queda más infinito. Y ahora vamos a tener el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x. Entonces nos va a quedar que vamos a sustituir el infinito positivo en lugar de x y nos va a quedar un número sobre infinito y eso va a ser cero, recordando las reglas anteriores. Ahora tenemos lo siguiente, ¿verdad? El límite cuando x tiende a infinito positivo por de x a la cuarta más x. Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Sustituir el infinito y elevado a cualquier potencia va a seguir siendo infinito. Más este infinito nos va a quedar la suma de dos infinitos de signos iguales y por lo tanto su resultado va a ser infinito, como las reglas, ¿verdad? Ahora tenemos acá algo muy interesante. Tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cuadrado sobre 3x cuadrado. Lo interesante acá es que tanto en el numerador como en el denominador
tenemos un elemento semejante que es x cuadrado y lo podemos eliminar. Y cuando lo eliminamos, ok, me pasé. Y cuando lo eliminamos nos queda nada más una constante, 2/3. Cuando elimino estos términos en el numerador y el denominador nos queda 2/3 y el límite de una constante es la constante, no importa hacia dónde tienda x, entonces la respuesta es 2/3. Y ahora vamos a tener el límite cuando x tiende a más infinito de menos 3x cuadrado sobre x. Acá es algo similar, ¿no? Tenemos x arriba y abajo, pero en el numerador está al cuadrado y en el denominador a la 1. Entonces nada más eliminamos una x y nos va a quedar menos 3x. Y cuando sustituimos x por infinito y lo multiplicamos por un número negativo, nos va a dar menos infinito. Ahora vamos a resolver una indeterminación. Generalmente esto se da cuando tenemos, nos queda infinito sobre infinito, ¿verdad? Aquí tenemos 3 por infinito al cuadrado, nos va a dar infinito, cuando lo sustituimos más 1. Acá nos va a dar infinito al cuadrado, nos va a dar infinito menos 3 y vamos a tener un resultado que es infinito sobre infinito. Pero acá podemos hacer algo, podemos encontrar la x de mayor grado que está al cuadrado y dividimos cada término de la expresión entre x al cuadrado. 3x al cuadrado entre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado y todo eso lo dividimos entre x al cuadrado sobre x al cuadrado, 3 sobre x al cuadrado, y cuando comenzamos a reducir términos semejantes nos damos cuenta que 3x al cuadrado entre x al cuadrado podemos eliminar las x al cuadrado y nos va a quedar nada más 3. Acá ya no podemos reducirlo y nos queda más 1 sobre x al cuadrado. En el denominador teníamos x cuadrado sobre x cuadrado, eso se vuelve 1. Menos 3 sobre x cuadrado, eso no lo podemos reducir. Recordamos la regla que cualquier número k dividido entre una cantidad infinita va a ser 0, entonces volvemos a calcular el límite de esa expresión y nos va a quedar 3, una constante, más 0, 1 menos 1, que es la constante, que el límite de una constante es una constante, y 3 sobre infinito positivo al cuadrado va a ser 0, entonces 3 entre 1 va a ser 3 y el límite va a ser 3. Pasamos de una indeterminación a conocerlo. Acá tenemos unos ejercicios que ustedes pueden hacer, no están tan difíciles y estudien para el laboratorio.